derecho y podemos acceder. Está listo, doctor Palazzo. Bueno, bienvenidos al instituto. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Les doy la muy buena noticia que el doctor Altamira Gijena ya se encuentra totalmente recuperado y le hemos propuesto hacer una sesión especial el próximo lunes 16 para que exponga el tema que debemos suspender por aquella causa de fuerza mayor que suspendimos la sesión anterior del instituto. Hoy le vamos a dar la palabra a Agustín Travesaro, que va a hablar sobre un fallo icónico que ha dictado el Tribunal Superior del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, referido a la acción innominada de inconstitucionalidad. Así que, doctor Travesaro, está en el uso de la palabra. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todas las autoridades del instituto por esta posibilidad de exponer. Y yendo al tema, como arrancamos este año con un aniversario sobre 40 años ya de vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, pensé en elegir un tema vinculado con el proceso o el procedimiento, algo que fuera de actualidad y de interés para todos, que pueda generar un debate, una discusión en este ámbito del instituto. Así que elegí un comentario a este auto interlocutorio del Tribunal Superior, que es el auto 53, que fue dictado el 20 de abril del 2021 en una causa que se caratula de Ferrari Rueda Patricia contra la provincia de Córdoba, que es una acción de amparo. Conozco la causa por haber intervenido representando a la parte actora en ese proceso. Y voy a limitarme a analizar, digamos, o a comentar lo que fue la discusión procesal que se llevó a cabo, porque también en ese auto hubo una resolución sobre el fondo de la cuestión y eso va para otra charla, ¿sí? Lo interesante, creo, de este auto, para exponerlo acá en el instituto, es que se discutió allí acerca de cuál era la vía judicial idónea para canalizar la impugnación de los actos que dicta la legislatura en ejercicio de la potestad disciplinaria, ¿sí? Recordemos que la legislatura, por el artículo 99 de la Constitución de la provincia de Córdoba, tiene la potestad disciplinaria sobre los legisladores, que esa potestad está reglamentada, ¿sí?, en el reglamento interno de la legislatura, pero no tiene prevista una vía judicial de impugnación. Entonces, frente a la situación, al caso concreto, la primera controversia apareció allí, ¿sí?, acerca de cuál era la vía idónea. Bueno, esta exposición primero la voy a organizar en tres partes. Primero voy a comentar los antecedentes, es decir, cómo se desarrolló la causa hasta llegar al dictado del auto. Luego voy a comentar el auto y por último voy a hacer un comentario personal, ¿sí? Más una expresión de duda que un comentario. Respecto a los antecedentes, esta causa comenzó con motivo de una sanción disciplinaria que le aplicaron a la legisladora Patricia de Ferrari Rueda, que es una legisladora del radicalismo. En ese momento ella pertenecía al espacio de Juntos por el Cambio. La sanción que le aplicaron consistía en 6 meses de suspensión sin goce de haberes, más la prohibición de representar a la legislatura y ejercer como autoridad en las comisiones. Eso con motivo de haber emitido un comentario en Twitter que se consideró agraviante para el cuerpo legislativo. Entonces, cuando nos llega el caso al estudio, tuvimos que decidir qué acción interponer. Nos inclinamos por la acción de amparo porque conocemos que hay antecedentes nacionales y provinciales, es decir, de situaciones en las cuales ya se ha canalizado este tipo de impugnaciones a través de acciones de amparo. Así que interpusimos la acción de amparo ante las cámaras contenciosas administrativas de Córdoba, salió sorteada la Cámara Segunda y declaró inadmisible el amparo, ¿sí? La Cámara Segunda declara inadmisible el amparo basándose centralmente en que
la competencia de las cámaras es para revisión y control de actos administrativos y que el control y revisión de los actos políticos corresponde al Tribunal Superior de Justicia en competencia originaria. La Cámara hace un paralelismo con la situación de los magistrados y funcionarios, ¿sí? Quienes, frente a una sanción aplicada por el jurado de enjuiciamiento, podrían llevar a revisión al TSJ las sanciones a través de un recurso de inconstitucionalidad, al TSJ en pleno, por competencia originaria. Entonces, hace un paralelismo y sostiene que en realidad no debemos interponer acción de amparo, sino ese recurso de inconstitucionalidad. Frente a eso, lo que hicimos fue interponer un recurso de apelación contra el auto interlocutorio ese, y además pedimos a la Cámara que reconduzca la acción como recurso de inconstitucionalidad. La Cámara lo que hace es pedirnos copias certificadas de todas las actuaciones, así que con eso fuimos a la legislatura, ingresamos por la mesa de entrada las copias, pidiendo que se tenga por interpuesto, que se lo considere o que se lo reencauce como recurso de inconstitucionalidad. Pero en la primera sesión siguiente tomó la voz Óscar González, que es vicepresidente a cargo de la legislatura, vicegobernador a cargo de la legislatura, y bueno, manifestó que en realidad es improcedente lo planteado, que la Cámara no recondujo la acción y lo rechazó por formalmente inadmisible. Después la legislatura hizo un decreto fundado, rechazando el recurso. Entonces, frente a eso, interpusimos un recurso directo ante el TSJ. Es decir, que llegamos al TSJ, sala electoral y de competencia originaria, por dos vías: por la apelación del amparo declarado inadmisible y por el recurso directo, por este recurso denegado de inconstitucionalidad. Entonces, en el TSJ hicimos presente que llegamos por doble vía, pedimos la acumulación, y frente a eso se le pide vista al fiscal, se le corre vista al fiscal general para que se pronuncie respecto de la acumulación y de los planteos. Y ahí fue interesante porque el fiscal, cuando contesta la vista, manifiesta de que en realidad no era, la vía idónea no era la que sostenía la Cámara, no era el recurso de inconstitucionalidad, porque no se ponían en discusión la validez de ninguna norma, pero que tampoco era la acción de amparo, porque correspondía al Tribunal Superior por competencia originaria, o sea que no era el amparo la vía, sino que era una tercera alternativa, que era un recurso de casación, como si fuera una casación constitucional, una casación directamente al TSJ, que yo la verdad que no la conocía, porque sostiene que en realidad a través del recurso de casación se pueden cuestionar aspectos que hacen a la violación al debido proceso y derecho de defensa y demás. Entonces, bueno, con estas tres alternativas planteadas en el proceso, se corre vista a la provincia, recién ahí la provincia contesta, ejerce su derecho de defensa, digamos, en el proceso, y con todas las posiciones planteadas pasa a resolverse la cuestión de fondo y también la procesal, digamos, ¿no? En ese contexto es que se dicta este auto interlocutorio número 53, en el que el Tribunal Superior define este conflicto procesal que había. Para resolver, lo que hace el Tribunal Superior primero es retoma la discusión esta acerca de carácter justiciable de los actos políticos, analiza primero si es que son revisables, y si son revisables, con qué alcance son revisables, para recién pasar a ver cuál es la vía. El Tribunal Superior afirma que los actos son revisables, los actos políticos. Con respecto al alcance, en síntesis sostiene de que son revisables los actos políticos hasta donde penetra la normatividad en el acto. O sea, todo el contenido jurídico del acto político es revisable judicialmente. Entonces, partiendo de esa premisa, pasa a analizar como segundo punto cuál es la vía idónea, ¿sí? El Tribunal Superior pone como eje, digamos, el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva. Dice que habiendo un agravio personal, directo, actual, como es el que tiene la legisladora y el que tendría cualquier ciudadano que es sancionado por un órgano del Estado, tiene sin duda acceso a la jurisdicción, sin perjuicio de cuál sea la vía idónea. O sea, el acceso a la jurisdicción lo tiene. Y acá se lo iban a garantizar, por eso que el Tribunal Superior recondujo la acción. Y pasa a analizar cada uno de las alternativas que se plantearon en la causa, alternativas procesales, digamos,
Respecto del recurso de inconstitucionalidad, sostuvo que no era la vía idónea por esto de que, como había ya sostenido el fiscal, no se discutía la validez de ninguna norma, entonces se descartaba. La acción declarativa de inconstitucionalidad también se descartaba porque se presenta contra actos de carácter general, abstractos, y tiene esencialmente carácter preventivo. Acá la sanción se había dictado ya. Entonces se descartaba también. Después analizó el Tribunal Superior el recurso de casación, que lo descartó también porque ahí argumenta de que en realidad la dinámica que exige el control de este acto político disciplinario en realidad no es compatible procesalmente con el trámite de la casación, que no podría la legislatura ejercer un control de admisibilidad de los recaudos formales de la casación, por lo tanto no era adecuado. Y bueno, termina rechazando el amparo también como vía idónea por esto de que la competencia originaria la tenía el Tribunal Superior. Entonces, el recurso de amparo ante un tribunal inferior no podría ser la vía. Y bueno, se hace mucho hincapié en esto de que, como acá lo que se estaba llevando a revisión era un acto político dictado por la legislatura, ¿sí?, que es un poder del Estado, y en ejercicio de un poder de fuente directamente constitucional, como la potestad disciplinaria del artículo 99, la importancia institucional y la responsabilidad de tratar o de abordar estas cuestiones, o el control judicial de estas cuestiones, hacía que sea imprescindible de que eso lo haga el Tribunal Superior. Entonces, para reconducir el proceso, el Tribunal Superior entiende de que se debe hacer a través de esta acción con la que yo titulé la sesión de hoy, que es la acción de impugnación constitucional innominada. Sostiene que en lo sucesivo este tipo de actos políticos se deben llevar a revisión judicial a través de esta vía. Esta acción se interpone ante el Tribunal Superior, va a resolver, como dije, a través de en pleno y por competencia originaria. Va a tramitar como si fuera un proceso abreviado, ¿sí?, para garantizar la celeridad y la velocidad que exige resolver esta cuestión que se lleva a conocimiento. Y de esa manera, a través de esta acción, reconduce el proceso y pasa a abordarse, a tratarse la cuestión de fondo. Lo particular por ahí de esto es que en la decisión que resolvió la cuestión de fondo, se terminó decidiendo también cuál era el cauce procesal, ¿no? Fue particular. Entiendo que no hubo agravio para las partes, pero lo cierto es que tomaron conocimiento recién al final del proceso de cuál iba a ser el trámite por el que se iba a canalizar la pretensión. Bueno, después como comentario a esto, a mí un poco más que comentario, yo insisto, con la duda que se me generaba sobre esto es que estamos diciendo de que por tratarse de un acto político que se lleva a revisión, corresponde la competencia al Tribunal Superior y no a las cámaras contenciosas. A mí eso me arroja un poco de dudas por el hecho de que estamos partiendo de la premisa de que los actos políticos son revisables solo en su contenido jurídico, en su contenido normativo. Para mí esto es asimilable claramente a la revisión del acto administrativo, donde solo se revisa su contenido normativo, su contenido jurídico. No puede después sustituir la voluntad de la administración, ni tampoco podría en este caso sustituir la voluntad política de la legislatura, pero indefectiblemente en ambos casos solo el control se hace sobre la normatividad, sobre el contenido jurídico, y por eso no entiendo por qué no podría hacerlo la Cámara Contenciosa, siendo que tiene la potestad para ejercer un control constitucional, ¿no?, como lo hace en el marco de la acción de amparo. Y creo que de esa manera, yo defendiendo, digo, la postura de que pueda hacer a través del amparo la revisión de estos actos, creo que también se garantizaría un control judicial suficiente, ¿no? Porque pensando en el fallo Fernández Arias de la Corte, donde se discutía sobre si podían los órganos administrativos ejercer función jurisdiccional, yo recuerdo que la Corte ahí había dicho que si bien pueden ejercerla, es necesario siempre que haya un control judicial suficiente, y en ese caso había previsto un recurso extraordinario a la Corte, y la Corte entendió de que no bastaba con ese recurso para que haya un control judicial suficiente. Entonces, un poco
tomando eso, a mí me generan dudas de si alcanza con esta acción de impugnación constitucional innominada para que haya un control suficiente sobre estos actos, siendo la trascendencia institucional que tienen, ¿no? Esa es la duda que se me planteó. Después, para terminar de cerrar la historieta de la causa, se resolvió la cuestión de fondo, se rechazó la acción de amparo, o la acción innominada, perdón, la acción de impugnación constitucional. Interpusimos un recurso extraordinario. En el marco de ese recurso extraordinario, el tribunal dictó una medida cautelar que consistía en, como había ya transcurrido mucho tiempo desde que se aplicó la sanción a la legisladora, se remitieron nuevamente los antecedentes de la legislatura para que, atento al tiempo transcurrido, revise si todavía había actualidad, digamos, en la sanción aplicada y si no habían cambiado las circunstancias de modo tal que justifiquen una revisión de los accesorios de la sanción. Porque lo cierto es que los 6 meses ya habían transcurrido, pero quedaba todos los accesorios que a ella la limitaban como legisladora por lo que resta del mandato. Después, eso no logró que la legislatura modificara nada. Entonces el Tribunal Superior resolvió no conceder el recurso extraordinario con el voto en disidencia del doctor Cecín, que se pronunció a favor de la concesión, y con eso interpusimos un recurso de queja y está actualmente en trámite ante la Corte, ¿no? Pero bueno, insisto que la parte de fondo no la quise tocar ahora, es un tema mucho más complejo, súper interesante también porque se discutían cuestiones como libertad de expresión, inmunidad de opinión, debido proceso, bueno, y esas cuestiones que son súper interesantes. Veremos cómo sigue esto en instancias superiores, si es que la Corte le quiera abrir el recurso y abordarlo. Pero bueno, básicamente es eso. Creo que la causa es de interés, espero que haya sido claro y haya despertado el interés de alguno y quieran emitir alguna opinión sobre el tema. Gracias. Vamos a dar la palabra a quien solicite. Roxana Foglia. El doctor Julio, doctor Palazzo, pidió la palabra. Sí. Julio, tiene la palabra el doctor Altamira Gijena. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí. El tema me parece muy interesante, pero quiero recordar lo siguiente. Durante los 18 años que yo fui director del instituto, no permití que ningún abogado comentara los asuntos donde él había intervenido. Ni ningún juez podía tampoco comentar el asunto que él había resuelto. ¿Y por qué? Porque le quita objetividad. Y el exponente tiene que exponer con objetividad. Eso no quiere decir que no dé su opinión. Y se puede compartir o disentir. Pero no, porque puede ser que la persona tenga un interés particular porque él ha intervenido, ya sea como abogado o ya sea como juez. Nada más, ustedes podrán participar o discrepar con esa teoría, que ahora no soy director, pero la mantengo firme. Nada más, y muchas gracias por vuestra atención. No, muchas gracias, doctor Altamira. Yo desconocía la existencia de esa exigencia. Bueno, la adoptamos en lo sucesivo. Muchas gracias por recordarnos. Y bueno, le pedimos disculpas por haber hecho esto. El doctor Cecín me parece que ha solicitado el uso de la palabra. Sí, muy buenas tardes. Estoy comunicándome por un medio no muy apropiado por algunas cuestiones técnicas. No sé si me escuchan. Perfecto. En primer lugar, quiero manifestar que el doctor Travesaro lo ha hecho con mucha objetividad, con mucha claridad y planteando una cuestión que en realidad muy novedosa, porque se trataba de una sanción disciplinaria a una prestigiosa legisladora, y en el que
indudablemente ahí se planteó la postura tradicional un poco de ciertos órganos judiciales que aún sigue vigente en algunas provincias argentinas sobre si esto es justiciable o no, y la postura de Córdoba es decididamente en el sentido que manifestó el doctor Travesaro, que habiendo agravio por parte del Estado, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, siempre existe la posibilidad del acceso a la justicia. Y en estos últimos tiempos, para hacer realidad a las convenciones internacionales, más allá de cuál haya sido la elección por parte del abogado, porque indudablemente uno puede haber dicho es inadmisible, ¿cierto? Y punto. Sin embargo, en este tipo de cuestiones que admiten un cierto halo de duda, si es contencioso, si es constitucional, si es una acción de amparo, en donde no hay ninguna norma que lo regule, nos pareció justo canalizar el acceso a la jurisdicción y en forma concreta y operativa, más allá de que sea criticable o no, por lo menos darle un cauce formal a este tipo de situación. Como les digo, hubiera sido mejor decir es inadmisible y no entrar. Creo que eso también forma parte del pasado. Decir que no es justiciable o decir que es inadmisible cuando el tribunal puede perfectamente reconducirlo a la vía que corresponde, me parece que nos tenemos que forzar los órganos judiciales en que este tipo de formalidades extremas puedan ser solucionadas de oficio por el propio tribunal. Ahora bien, más allá de interpretar si es por amparo o por acción de inconstitucionalidad, que yo confieso que también pienso que es dubitable, que en esto no hay una verdad absoluta y que pudo también tramitarse a través del amparo, simplemente lo que el Tribunal Superior de Córdoba, en este caso particular, ha pretendido seguir los lineamientos de la Corte Nacional con respecto a aquellos procesos de destitución de los jueces, de legisladores, en los cuales hay una norma de carácter constitucional que dice que es inapelable, que es irrecurrible. Podríamos también haber dicho analógicamente, si es recurrible la destitución de un juez o de un legislador, también es una sanción y por lo tanto también es irrecurrible. Para nosotros esto, en mi criterio, no es posible. En mi criterio hay, por más que diga que es irrecurrible, se imponen los preceptos convencionales del 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, la primera parte de la Constitución Nacional, en fin, concretamente, el debido proceso es sagrado y el acceso a la jurisdicción es sagrado. Como consecuencia de ello, simplemente lo que nosotros dijimos, como ha dicho la Corte en jurisprudencia Di Masio, entre otros, en donde tiene que haber un proceso judicial, digamos, que en el marco del máximo órgano de la provincia se le dé oportunidad de ser escuchado. Es decir, se tramite un proceso, llámese como se llame, pero que le garantice la cabeza de poder un proceso determinado. Como consecuencia de ello, estimamos que en este caso particular, advirtiendo también de que son cuestiones urgentes que ameritan una respuesta y que muchas veces, si se plantea ante la Cámara, después a la apelación al Tribunal Superior, son especialmente en este tema que era, digamos, que urgía porque estaba en tela de duración un mandato legislativo, ¿cierto? Y que no nos ocurra lo que pasó en muchos casos en donde la Corte se pronunciaba en el caso Bussi, entre otros, después de finalizado el mandato del legislador. Consecuentemente pensamos que, bueno, que el remedio tendría que ser el Tribunal Superior a través, y fundamentalmente darle un cauce para que tenga la oportunidad de ser escuchado. Y que, en mi criterio al menos, el análisis de juridicidad, yo comparto lo que dice Travesaro, debe ser amplio,
Es decir, como si se tratase de cualquier acto administrativo en donde el juez hará un análisis completo de juridicidad, más allá de la textura precisa del fallo. En mi criterio es simplemente adherirnos a lo mejor al criterio de la Corte. Puede haber una parte que puede haber inducido a hacer un control más limitado. En realidad, el control de la Corte frente a este tipo de actos de destitución o vinculado con las cuestiones de política o digamos, del fondo de actos políticos, el control de la Corte en materia disciplinaria se reduce a un control de si se ha respetado o no el debido proceso y no entra a ingresar a ningún otro elemento, digamos, de juridicidad del acto. En mi criterio, ese criterio de la Corte debería ser revisado con un control más intenso de juridicidad del acto, omnicomprensivo de todos los elementos del acto, más los principios generales del derecho que también ha descrito el doctor Altamira y también el doctor Palazzo. Es decir, entonces, los principios de buena fe, confianza legítima, y que en el núcleo de lo discrecional político o administrativo obviamente no puede ser sustituido por el juez. Pero creo que ese es el control, digamos, que me parece como tendencia o como perspectiva. Como les digo, acá se pretendió, realmente un caso novedoso. Realmente es el primer caso que esto ocurre, por eso me alegro que el doctor Travesaro lo haya traído. Más allá de lo que ha manifestado el doctor Altamira, que me parece un principio que se puede sostener, salvo circunstancias muy excepcionales como esta, y cuando el profesional lo haga con mucha altura, con mucho equilibrio, con mucha prudencia, porque en definitiva nadie es dueño de la verdad, ¿cierto? Son verdades tolerables y todo se puede perfeccionar, es decir, y viene bien también las críticas, más allá que gusten o que no gusten, porque todos estamos en proceso de conocimiento, nadie es dueño de la verdad. Como consecuencia de ello, creo que rescato, en primer lugar, hay tutela judicial efectiva. En segundo lugar, en principio, el tribunal debe reconducir la acción y no generar una admisibilidad formal. En tercer lugar, aún a través de un proceso sumario, debe darse la oportunidad de que exista un proceso, es decir, el traslado, aunque sea breve, pero que tengan la oportunidad las dos partes de manifestar sus alegaciones jurídicas y sus probanzas, para que tengan un fallo, digamos, equilibrado. Y como les digo, por supuesto que es dubitable, en el futuro son cuestiones que también deberían ser normadas, en el futuro uno puede pensar que la Corte abra otro cauce formal. En este momento el cauce formal de la Corte es una acción innominada ante la cabeza de poder que se pronuncie sobre razones de hecho y derecho, y si es potestad disciplinaria solo sobre el debido proceso, que yo en principio discrepo, y de ahí el recurso extraordinario. Si a lo mejor uno hubiera dicho, no, es amparo, estaríamos, aun cuando es posible, probablemente no estaríamos de acuerdo a la onda actual de la Corte, ¿cierto? Que todo puede ser revisado y todo puede ser replanteado. Por eso, en definitiva, los felicito a quien ha manifestado la disertación en esta oportunidad y les agradezco la atención dispensada. Me alegro de verlo impecable al doctor Altamira y a muchos de ustedes que conozco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Desea hacer uso de la palabra? ¿Alguno de los asistentes al evento? Hago mal en decir presente porque tenemos asistentes de varios lados. Leonardo, ¿quiere expresar algo? No, bueno, buenas tardes a todos. Habiéndose desarrollado el doctor Cecil la postura del Superior Tribunal, imagínense, la Cámara tenemos que seguirla, ¿no? Pero como estamos vamos a controlarlo eso. Estamos en ámbito académico y con la libertad que siempre nos dispensan los maestros, ¿no? Doctor Altamira, doctor Cecil, doctor Palazzo.
de vuelta, profundizando un poco en el planteo y en la duda que nos proponía Traversaro, y obviamente sabiendo y conociendo la jurisprudencia de la Corte, me quedó dando vuelta a raíz de que sea la única vía que tenga para plantear, y por qué no, tomando de vuelta el planteo de Traversaro, ¿por qué no, la posibilidad de que ante la misma Cámara, ¿sí? Sabiendo un poco las vías propuestas, que sea reconducido a través de la Cámara, permitiéndose control suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el estándar del doble control, la doble sentencia que tiene que poder, parece que es más garantía tendría, lo digo en potencial, para explorar, sobre todo en la duda que planteaba el doctor Besaro, si se recondujera por la Cámara, dando esta posibilidad sumaria, amplia y demás, con sentencia, obviamente que está la cuestión de los tiempos que plantea el doctor Cecín, ¿no es cierto? Porque es cierto que la Corte plantea en los casos que se trata de sanciones de otros poderes y demás que sea el máximo órgano que resuelva, pero también es cierto, o quizás como planteo, que quizás sea el estado actual, pero pensando por allí en dar más garantías de tutela judicial efectiva y cumplir con ese estándar. Pero otra vez, es profundizar un poco en el planteo que ha hecho Traversaro y creo que es muy innovador también, que va en línea también de una acción innominada que se proponga en el ámbito de una mayor tutela judicial efectiva, digamos, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Pero si se hubiera planteado el amparo, más allá de esto, como decía el doctor Cecín, es opinable, quizás corriéndole vista a la demanda de que plantee y ver las posibilidades, en ese caso el informe del artículo 8 de la ley 4915 para ver las alternativas, podría, lo digo en potencial de nuevo, ya la doctrina judicial está sentada, pero haber sido una alternativa también para analizar. No sé, pero bueno, es un parecer, ¿no? Doctor Cecín. Doctor Cecín, ¿ha pedido la palabra? Muy breve, simplemente muy bien la postura del doctor Massimino. Creo que si el juez digamos, de la Cámara hubiera entrado al fondo de la cuestión, hubiera garantizado el debido proceso, estoy hablando en probabilidad, probablemente el Tribunal Superior hubiera seguido esa vía, porque por lo menos se había garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, que en definitiva, planteado en el Tribunal Superior, o bien planteado ante la Cámara Contenciosa a través de un amparo, de acuerdo, al menos en mi criterio personal, y este criterio amplio que también está consagrando el Tribunal Superior de Justicia para garantizar más intensamente la tutela judicial efectiva, no hubiera habido ningún inconveniente y hubiéramos entrado por vía de apelación. Por eso son temas, en definitiva, novedosos y lo importante es seguir participando y seguir motivándonos por estos casos peculiares. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Altamira, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? Es sumamente interesante el asunto. Lo que sucede es que yo no aconsejaría el amparo, porque para que proceda el amparo en la Cámara Contenciosa Administrativa hay que tener una suerte extraordinaria, salvo que sea materia de salud. Si no es materia de salud, no andan los amparos, a diferencia del orden federal. En el orden federal los amparos andan con mucha facilidad. En el orden provincial, en la Cámara Primera y la Cámara Segunda, los amparos no prosperan salvo que sea asunto de salud. En consecuencia, al cliente yo no le aconsejaría un amparo porque sé que de entrada no anda. Sí, la solución que da el doctor Cecín, ir al Tribunal Superior, buscar la acción inmediatamente al Tribunal Superior, sí. Pero en el amparo realmente no lo aconsejaría por ese motivo, porque nosotros los abogados vemos las posibilidades que hay y no nos vamos a meter en un lugar donde sabemos que de entrada nos van a decir que no. Y si nos dicen que no, ya no tenemos otra posibilidad de accionar.
Por eso sí me gusta más ir directamente pedir el abocamiento del Tribunal Superior de Justicia. En una época era idea de los procesalistas que con el acceso a los tribunales superiores de provincia y a la Corte Suprema se cubría una exigencia de doble instancia y que los tribunales superiores de justicia, además de resolver los casos específicos sometidos a su consideración, tenían una función muy importante en lo que se refiere a la unificación de los criterios de juzgamiento, o sea, la jurisprudencia provincial en ciertas materias, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que Vélez Marín Conde insistía mucho cuando se crearon las cámaras de acusación, que así se llamaba en materia penal, la Cámara del Crimen, a la cual se recurría en todos los recursos que había de todos los juzgados de instrucción en la provincia de Córdoba, justamente para tener unidad de criterio en la resolución de los conflictos. La acción de inconstitucionalidad del Tribunal Superior le daría ese perfil unificador que no tendría en las cámaras contencioso administrativo, y habida cuenta de que es una materia escasa que no va a atiborrar a las secretarias del Tribunal Superior con juicios, porque es una materia sumamente excepcional, y que además me parece que si bien la objeción del doctor Massimino es muy cierta de que se exige una doble instancia, se cubriría con la instancia del Tribunal Superior y de la Corte, las dos instancias revisoras, para que un proceso constituya la cosa juzgada definitiva conforme los tratados internacionales que Argentina tiene suscriptos. Bueno, no sé si algún otro de los asistentes desea hacer uso de la palabra. Alfonso, doctor. Alfonso. Alfonso, no te veo. Bueno, no se pierde mucho, no se preocupe. No, ahora sí te vemos, Alfonso, estás en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. No, era solamente compartirles alguna reflexión digamos, un poco del debate de las ideas que ha habido en esta reunión. Me parece que esto pone en evidencia que las herramientas procesales que tenemos hoy en el derecho administrativo, en el derecho público en general, están quedando cortas con relación a lo que sucede en la práctica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la discusión sobre la acción declarativa de certeza en materia de derecho público que el Tribunal Superior resolvió sobre esa cuestión, que también dio mucho debate. Eso, por ejemplo, el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires ya lo incluye como una de las acciones de derecho público. Pensemos en que todas estas cuestiones deberían tener un cauce procesal regulado, con un trámite claro, que por ahí es lo que nos saca el sueño a los abogados de tomar una decisión sobre qué cauce elegir, con plazo de caducidad, con limitaciones probatorias. Entonces pienso yo que tanto en lo que es materia de proceso administrativo como de procesos constitucionales es necesario ampliar la regulación, digamos, ¿no? Incluso en materia ambiental. No sé, me acordaba del sistema tucumano que tiene un código procesal provincial en materia de procesos constitucionales. Bueno, creo que hay mucha tela para cortar ahí y que sería interesante por ahí encarar con alguna proyección de llevar esto al ámbito legislativo. Alfonso, muchas gracias. Doctor Claudio Viale, ¿quiere agregar algo?
Claudio, Está tenés el silenciado. micrófono apagado. El micrófono. Gracias, Palazzo, gracias. Quería agregar a estas reflexiones tan interesantes en un caso tan particular, que en definitiva, y en esto no coincido tanto con Alfonso, las regulaciones a veces terminan siendo un verdadero corsé o un cepo para el acceso a la jurisdicción. Creo que lo que ha expuesto el doctor Cecchini y el doctor Leonardo Massimino, en el sentido de que hay que abrir la jurisdicción y hay que tenerla predispuesta. Reconozco lo que dice Julio, que en definitiva los abogados, cuando tenemos que empezar a discernir, es mucho más complicado cuál es la vía a elegir, ¿no? En ese sentido, y esto es más concreto lo que querría decirlo, es que los tribunales tienen la posibilidad de poder abrir la jurisdicción, y en este caso, como bien decía Leonardo, si la Cámara hubiera reconducido la acción, esto se hubiera encaminado con una posibilidad más amplia para garantizar la tutela jurídica efectiva. Porque, y vuelvo sobre lo que dice Alfonso, que por supuesto nada puede dejar de regularse, pero en definitiva las regulaciones después empiezan a ser tan puntillosas y a veces generan más trabas que las que tenemos ahora cuando no tenemos más que la jurisprudencia clara, tanto de las cámaras en algunos casos, como de la Corte, como del Tribunal Superior. En fin, era nada más que una consideración, no una cuestión tan trascendente, pero me alegra que se haya podido conversar sobre este tema, a pesar de lo que nos dice Julio, que a veces hay que ser prudente en que quien expone no sea quien tiene el interés en el pleito, pero de todas maneras se trata de una cuestión tan novedosa que me parece que en este caso vale la pena la flexibilidad y la permeabilidad que ha tenido el Instituto para poder poner a debate esta cuestión. Nada más que eso, don Palazzo. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No, profesor, simplemente un comentario final. Sí, Leonardo, adelante, por favor. Me parece muy interesante el debate, un comentario nada más. Todas las opiniones suman y está muy interesante el caso planteado por Travesaro. Para considerar simplemente, para que tengan todos presentes, un dato de la realidad, un dato fáctico, que hoy un porcentaje muy alto de ingreso en el fuero, en las cámaras, lo representan los amparos, en las 3 cámaras. ¿Está bien? Claramente, no les diría que un 50%, pero está muy cerca, lo cual muestra la magnitud que tiene hoy la tutela judicial de los procesos constitucionales en el fuero, que hoy, como ya también hemos dicho en otras ocasiones, es un fuero constitucional. Y lo que es importante que tengamos presente, quizás tenga, y me dé a pie el doctor Julio para que mi próxima exposición del instituto sea sobre la acción de amparo, para mostrar el complejo de acciones que tenemos de amparo, de la 10.208 en materia ambiental, de la 49.15, los amparos habeas data, los amparos por mora, es decir, los procesos constitucionales constituyen hoy, yo les diría, un gran porcentaje de las causas que tramitan en el fuero. Lo cual, de vuelta, tiene que ver con esto que está ocurriendo de manera muy rápida en la tutela pronta de los derechos. Por eso creo que, y ese es el desafío que tenemos todos, y enhorabuena al instituto, para pensar en esas vías, ¿no? En las vías novedosas y demás. Así que me parece muy interesante el caso, pero quería que tuvieran este dato de la realidad, porque es una constante, es lo que ocurre hoy en las cámaras, digamos, ¿no? Así que bueno, felicitaciones Agustín por el tema que has elegido, que nos has motivado para conversar estas cuestiones, digamos, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más oradores, quedan todos invitados para el lunes 16, que va a hablar el doctor Altamira Gijena. Le vamos a dar una dinámica un poco más acelerada al instituto, porque me parece que va a ser un año colmado de situaciones para debatir y para conversar en la ampliación de esta competencia del Instituto de Derecho Administrativo y Procesos Constitucionales. Entonces, tratemos que no se nos peleen los constitucionalistas por esta invasión de jurisdicciones que estamos haciendo. Pero me parece que sí, que son temas que
abordarlo y como planteó Alfonso, analizar lo que se ha hecho en otras provincias argentinas y ver qué podemos hacer nosotros como colaboración en nuestras instituciones, tal vez con una proposición normativa al finalizar el año. Bueno, el gusto de haberlos visto y nos vemos el lunes en el mismo lugar y a la misma hora. Chao, muchas gracias. Adiós.